buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar a invitar a a nuestra invitada especial de hoy. Intentaremos que la conexión esté bien y que no nos haga perder mucho tiempo. Así que enviamos a la doctora Paula Cano la invitación y esperamos que A ver, ¿quién tengo? Hola Paula, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes, un placer. Bueno, Igualmente. a ver si Ana, Ana creo que se ha podido conectar, ¿no? Sí, pero no puedo girar la pantalla. Hola, muy buenas tardes. Hola, Oh, Ana. no, no puedes darle al de esto de la cámara para girarlo, ¿no? No me da. A ver, ahora. Ah, Ahora sí. hombre, ¿Qué genial. tal? Hombre, Hola, ¿qué más tal? rápido de lo que pensaba, ¿no? Mira qué bien tú. Hola, Estupendo. Paula, muy buenas Hola, tardes. Ana, ¿qué tal? Encantada. Pues, Encantada, mucho gusto saludarte. Igualmente. a todas nuestras pacientes, conocidas, admiradoras o lo que siga que se estén conectando, pues os presento. La doctora Paula Cano forma parte del equipo de biólogas de nuestro laboratorio. Es un súper placer tenerla porque además es una persona como persona muy humana y como profesional excepcional. A sus manos van aquellos huevitos, aquellos espermatozoides, aquel ICSI que se hace con tanto cuidado, con tanto mimo, pues en sus manos está en el laboratorio. Y la Ana Ferré, que ya muchos saben que es nuestra terapeuta y que colaboramos porque saben perfectamente que la esencia en Gaia para sus pacientes es los tratamientos, los enfoques integrales, la medicina en red, no la medicina lineal, la medicina del análisis del caso en red. Y por tanto, Ana y yo trabajamos de la mano cada día. Eh, Paula, como bióloga, pues sabe cómo somos en el laboratorio, sabe que nos implicamos muchísimo con todos nuestros casos, que no vamos a hacer una punción y ya está, y nos quedamos ahí. No, estamos constantemente pendientes junto con ella de la evolución, de la fecundación, de todo el proceso de las divisiones celulares. Y la verdad es que es un súper lujo todo el equipo del laboratorio y yo siempre que tengo oportunidad lo digo, que agradezco mi equipo de laboratorio, agradezco todo el amor, todo el amor que no tienen idea que le dedican a su trabajo, porque no es solo trabajar, es hacerlo con muchísimo amor y pasión. Y los resultados que tenemos, pues en un por ciento grandísimo, créanme que es por el personal del laboratorio. Así que hoy queremos hablar en Conexiones Fértiles de un tema que no es solamente los temas de cada día, ¿no? Que si la reserva ovárica, que si la calidad ovularia, no. Queremos ver una segunda cara de todo esto y es precisamente qué pasa en el laboratorio. ¿Qué pasa con mis embriones? ¿Qué pasa con mis óvulos? ¿Qué pasa con mis espermatozoides? ¿Qué pasa cuando me vitrifico los óvulos? Cómo lo hacen y si se va la luz y si me los confunden y si, pues hoy tenemos a Paula aquí que nos va a sacar de todas esas dudas y yo empiezo con, bueno, pues con eso, con una pregunta que es esencial, las condiciones ambientales en el laboratorio. Esto es súper importante, nosotros lo sabemos y queremos que Paula le explique a nuestras pacientes qué condiciones ambientales debe tener el laboratorio de manera correcta para que haya un desarrollo de todos los embriones y del material biológico con el que trabajan ustedes. Y una pregunta así muy, ¿y si se va la luz? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Bueno, primero de todo, gracias, doctora, por la introducción, que a veces siempre está bien, ¿no? Que te halaguen un poco tu trabajo. Entonces, gracias.
Y bueno, las condiciones de laboratorio son varias. Voy a empezar por la de la luz, ya que creo que es algo que todos pueden pensar. Entonces, efectivamente, nuestros aparatos están conectados a la luz, lógico. Pero sí que es verdad que los aparatos más críticos, como sería, por ejemplo, los incubadores, ¿no? Donde están los embriones, serían uno de los aparatos más críticos, los tenemos conectados a unos interruptores mágicos, que les llamo yo, que van conectados a un grupo electrógeno, a un SAI, que le llamamos. Entonces, este grupo electrógeno lo que hace es generar energía en un caso de que se corte el suministro eléctrico, ¿vale? Entonces, bueno, es muy chocante, ¿no? Porque alguna vez ha pasado que se ha ido la luz por algunas obras, por alguna cosa, y se apaga todo, ordenadores, todo, y ves como el incubador pues se queda ahí encendido, ¿vale? Porque tenemos un SAI, entonces no sabría deciros cuánto tiempo, pero aguanta bastante, ¿vale? Aguanta bastante. Así que no se preocupen las pacientes por esto porque hay soluciones, hay soluciones. Genial. Eso es una tranquilidad. Exacto. Y también tenemos alarmas, es decir, si el aparato detecta que se ha apagado, que no hay luz o lo que sea, nos llega una alarma. Es decir, yo puedo estar en mi casa tan tranquila y que me llegue una alarma al móvil de, oye, algo está pasando. Así que está todo muy controlado, ¿ale? Es decir, Claro, Paula, es que hay muchos miedos, ¿no? de la Dime. misma manera que las pacientes a mí siempre me dicen, usted no descansa, porque yo le puedo escribir a la hora que sea, pues es que el equipo no descansa. Somos todos, ¿no? Somos todos Bueno, al involucrados. final el desarrollo embrionario, si fuera en el útero, no descansaría, con lo cual esto tiene que ser lo más parecido posible. Exacto. Claro. Eso habla mucho del compromiso. Eso es, sí, eso es. Vale. Y bueno, pues cuéntanos más detalles de... Entonces, nada, aparte de lo que es la luz, que es importante, las condiciones en un laboratorio tienen que ser muy estables, ¿vale? Ya sea temperatura, ya sea humedad, presión. Entonces, algunas cositas así que podría decirles a las pacientes es que el laboratorio siempre está a unos 21, 24 grados, ¿vale? Pero los embriones sí que están siempre dentro del incubador, que son 37 grados, que sería un poco una semejante a la temperatura corporal, es donde tendrían que estar. Exacto. Entonces, el laboratorio, aparte de tener una temperatura muy controlada, también tiene una presión positiva, que significa esto, que en caso de que se abra la puerta, como la presión de fuera va a ser más baja, el aire nunca va a entrar. O va a entrar, es muy difícil que entre, ¿vale? Esto hace que el ambiente sea muy estable y que en caso de, pues entramos y salimos obviamente del laboratorio, entonces el aire nunca entraría, ¿vale? Y aparte de esto, el aire se renueva constantemente todo el rato, ¿vale? Porque aunque sea un ambiente muy estable, puede haber algún tóxico, puede haber alguna cosa, entonces siempre hay una renovación constante que hace que en caso de haber algo, pues se expulse, ¿no? Para afuera. Y esto más o menos sería lo que nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, también tenemos una cosa, que esto no es obligatorio, pero tenemos, la doctora lo sabe, 2 puertas de entrada y 2 de salida. Entonces esto sí que es verdad que no es obligatorio, pero bueno, ayuda un poco a que haya, pues bueno, se pueda como mantener todo más estable y más cerrado, ¿vale? Vale. Y en cuanto al propio personal del laboratorio, o sea, a las biólogas que trabajan en el laboratorio, ¿qué medidas toma el personal que trabaja en el laboratorio de reproducción asistida con ustedes mismas? Hay mucho cuidado, sí, hay mucho claro, cuidado con esto. Sí, nosotras, para empezar, yo creo que el maquillaje ya no sabemos lo que es. No. Nosotras tenemos que entrar siempre, toda persona que entre al laboratorio tiene que ir libre de maquillaje, tiene que ir libre de colonias, de desodorantes, de cremas, de pinta uñas, todo lo que pueda generar volátiles, ¿no? Que son al final perjudiciales para los embriones. Y luego también está la vestimenta. Nosotras cada mañana cuando llegamos nos ponemos un pijama, típico pijama de quirófano, que está limpio, y cuando nos vamos lo echamos a lavar. Cada día es uno nuevo. Los zuecos también son solo para la zona de laboratorio, es decir, si tenemos que salir a hablar con pacientes, al baño o lo que sea, nos cambiamos los zuecos también. Y nada, y el pelo recogido siempre con un gorro de quirófano, como si fuéramos a quirófano, igual. Esto me recuerda que una de las indicaciones que damos en la consulta cuando vamos a hacer especialmente transferencias a los pacientes es no pueden llevar colonias, no pueden llevar perfumes, nada de cremas, nada de olores, porque
el laboratorio y quirófano que está contiguo uno al otro, que es como debe de ser, pues yo siempre les digo que eso es la gran trompa y el gran útero. Y en la trompa y en el útero no hay ni luz, ni olores, ni nada de esto, y por Justo. eso es un ambiente que es muy, y que cuidamos mucho. Somos muy celosos con este punto específicamente, ya no tanto las biólogas, sino los médicos cuando entramos porque vamos a hacer transferencias o vamos a hacer punciones. Muy bien. Sí. Vale, Ana tenía pacientes que tienen mucho miedo por muchas cosas en el laboratorio, Sí, como sí, por sí, ejemplo, sí. Ana. Sí, claro, cuando llegas por primera vez a reproducción asistida, empiezas a imaginar, ¿no? El laboratorio se puede confundir, ¿no? Y si comete un error que confunde un óvulo o un embrión, ¿no? Que vamos a utilizar, ¿qué pasa aquí? No sé. Cuéntanos un poquito, Paula, cuál es y cuánta es la probabilidad de que se cometan este tipo de errores en laboratorio. Bueno, al final yo, porque estoy dentro, pero pienso que desde fuera tiene que ser un poco complicado y también cuando ves los titulares, ¿no? Que salen, que dices, Jolín. Entonces, a ver, no hay un porcentaje claro, porque al final es muy improbable, ¿vale? O sea, que se produzca un error en reproducción asistida es muy improbable. El problema es que si se produce, pues es muy severo, es muy grave, ¿no? Claro, claro, de ahí el miedo. De ahí el miedo, o sea, es muy grave, pero es muy improbable también, porque si os fijáis, tampoco salen tantos titulares y ahí se hacen al día infinitos casos aquí en España. Entonces, no hay un porcentaje claro porque es muy bajito, pero sí que es verdad que es muy improbable. Pero claro, nunca se puede decir que es cero el riesgo. No, no, cero no es, porque al final somos personas, ¿no? Las que trabajamos en esto y Sí, como sí. personas que somos, pues a veces estamos cansadas, estamos enfadadas, a lo mejor tenemos un día peor que otro, ¿no? Entonces, el riesgo cero nunca es, pero sí que es verdad que es muy improbable. Aún así, con el paso de los años, esto ha mejorado, porque al final los avances tecnológicos nos han permitido tener ahora pues, sistemas que a lo mejor hace 30 años, 40 años, 50 años, pues no se tenían, ¿no? Y dependía todo del ojo del biólogo. Del biólogo. Entonces, claro, entonces hoy en día sí que es verdad que, no sé si todos, pero la mayoría de laboratorios tenemos sistemas de trazabilidad y sistemas de control, ¿no? de estas muestras. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un sistema que se basa en una lectura, ¿no? En una lectura de unos chips por radiofrecuencia. Entonces, nosotras tenemos una especie de pegatinitas que son unos chips y cada placa, cada tubo, cada material fungible donde nosotros ponemos el material genético lleva un chip, ¿vale? Nosotras creamos. Entonces, esto es importante porque, claro, tenéis que imaginaros la situación de, pues, por ejemplo, los óvulos de una paciente y el semen de su marido, ¿no? Entonces, la placa donde están los óvulos lleva el chip y el botecito donde está el semen también. Entonces, si yo pasara un chip de un semen que no es por mi lector, me saltaría la alarma de, oye, Ya. estás trabajando con la paciente A y acabas de coger el semen B, por decir algo, ¿vale? Sí, 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 sí. Esto es difícil que pase, nos salta mucho esa alarma porque estamos siempre como muy concentradas, pero bueno, es una ayuda, ¿no? Que si algún día pues, por algo tuvieras un mal día, pues mira, tenemos esto, ¿vale? Y luego otra cosa que tenemos nosotras también, al menos en nuestro laboratorio, es lo que llamamos el sistema de doble testigo, ¿vale? Porque como hablábamos antes de la luz, a mí la tecnología me gusta mucho, pero cuando falla, puede fallar. Entonces, a nosotras nos gusta el doble testigo. El doble testigo se basa en que si yo estoy trabajando con una paciente, ¿no? Con unos óvulos o con lo que sea, en el momento que tengo que hacer un paso crítico, como sería cambiarlos de placa o coger el semen para microinyectarlos o coger un embrión para transferirlo, un paso que consideramos crítico, siempre llamo a una compañera. Eso es el doble testigo, es decir, llamo a una bióloga. Puedes venir un momento y esta bióloga, o sea, una compañera mía, me mira que esté pues con el semen que tengo que tener, los óvulos que tengo que tener, como que esté trabajando con la paciente que tengo que trabajar. Entonces, para mí esto, aparte de tener el sistema electrónico, es importante también. Yo creo que es Sí, útil. O sea sí, que tenemos varias herramientas, ¿no? Para Sí. minimizar lo más posible el riesgo de que haya una equivocación. Bueno, por eso es tan complicado que se produzca. No imposible, pero es muy complicado por todas estas cosas, sí.
Vale, genial. Y por ejemplo, Paula, hay pacientes que deciden, por diversas razones, a trasladar óvulos, trasladar tejido testicular, trasladar semen previamente congelado o embriones de un laboratorio a otro laboratorio, de una clínica a otra clínica. Siempre tienen mucho miedo porque piensan que se van a echar a perder en el traslado. El embrión, sí, sí. Nosotros en Gaia explicamos cuáles son las condiciones en que se trasladan, que eso no es que yo vaya con mi bolso y No. diga, deme los embriones de esta paciente. O sea, eso primero lleva una cantidad de documentación que es impresionante. La burocracia, ¿eh? Sí, sí. Es impresionante, impresionante. Y luego el hecho del traslado, pues no lo hace ni la bióloga, ni un biólogo, ni el médico, ni nada. Explícale a los pacientes. Menos mal. Explícale a las pacientes. ¿Cómo se hace esto, Paula? ¿Cómo se hace esto? A ver, porque a mí me llegan muchas mujeres que me dicen, es que, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en Barcelona y me voy a vivir a Madrid. Y tengo los embriones congelados en Barcelona. ¿Qué pasa, no, con esto? A ver, sí que es verdad que, claro, suena chocante, ¿no? Pero hay traslados cada semana y cada día y, o sea, se producen un montón de traslados en todas las clínicas y hay empresas especializadas para esto. Es lo que dice la doctora. Nosotras no lo hacemos nosotras. Son empresas que están especializadas. Entonces, primero de todo, el tema de la burocracia es muy importante, ¿vale? Porque al final ese traslado tiene que tener, obviamente, un centro emisor, ¿no? Y un centro receptor. Ambos centros tienen que tener un contrato de colaboración, tanto entre ellos como con la propia empresa que va a realizar el traslado. Y luego esa empresa tiene que tener también pues una aseguradora, ¿no? Contratada para por si pasara algo. Entonces, el tema burocrático sí que es verdad que está muy controlado. De hecho, desde que la paciente dice quiero trasladar mis embriones hasta que se hace, pues pasa un tiempecito, ¿no? Porque hay como que tener todos los papeles en regla. Y luego el traslado se hace siempre en unos recipientes o una especie de tanques que están homologados para este traslado, ¿vale? Es decir, los embriones van en su nitrógeno líquido a las condiciones de temperatura en las que se encuentran en el banco y son tanques que el tiempo que aguantan varía un poco de la marca del tanque, un poco del tipo, ¿no? Pero más o menos serían unos 7 días lo que aguantarían los embriones allí, dentro de este tanque, ¿vale? Y contamos que los traslados no tardan 7 días. O sea, cuando el tanque sale de la clínica, pues depende de dónde vaya. Obviamente no es lo mismo hacer un traslado en la misma ciudad de Barcelona que hacer un traslado Barcelona-Madrid. Pero un traslado Barcelona-Madrid, pues a lo mejor sale hoy y mañana está en Madrid, ¿vale? O sea, no es algo que tarde mucho, están muy homologados. Y luego algunos, la mayoría cada vez más, llevan una especie de termómetro, ¿no? Que monitoriza la temperatura. De forma que cuando tú recibes el traslado, puedes meter el termómetro, es un pendrive, lo pones en el ordenador y tienes como una gráfica, ¿no? De toda la temperatura de todo el tiempo que ha estado ese embrión viajando, con lo cual si hubiera habido algún cambio de temperatura brusco que lo hubiera echado a perder, está registrado. Está todo monitorizado. Ajá. Sí, sí. Ajá. Lo que decías es que la tecnología, pues bueno, ayuda, ¿no? Para estas cosas. Y tú puedes trasladar de este laboratorio a cualquier otro. O sea, si yo estoy con esta clínica fertilidad que han congelado aquí mis óvulos o mis embriones, cualquier otra clínica, por ejemplo, de España, ¿puedo hacer este traslado o tienen que ser clínicas que colaboran la una con la otra? A ver, en principio, tienen que tener un contrato de colaboración las dos clínicas, pero por ejemplo, si no lo tienen, lo firman. Quiero decir, no es una cosa que... ¿Vale? A no ser que alguna de las dos partes, por lo que sea, no quiera, pero no es una cosa que digas, no, es que como yo no colaboro contigo no se puede. No. Si hay una paciente que está en Galicia, por ejemplo, y quiere traerlos aquí y no tenemos ese contrato, pues las clínicas nos ponemos en contacto y se firma y se llega a un acuerdo y ya está. O sea, el tema del acuerdo es simplemente que haya un acuerdo firmado porque no se pueden trasladar así como así, que haya un acuerdo firmado entre las dos clínicas, porque al final es un traslado de material biológico y es un traslado de datos también, todos los datos de la paciente, o sea, es una cesión de datos. Ajá, ok. Sí, pero vale. Es que el traslado está bastante controlado, sí.
Diríamos que nos podemos quedar o transmitirle a las pacientes que el porciento de errores en el laboratorio no será cero nunca, pero que la probabilidad es muy poco frecuente. Que el personal del laboratorio está por ello cada día, en cada momento y a cada hora. Ahora, llega una parte que también les da mucho miedo a las pacientes. Las pacientes que tienen que usar gametos de donante. Esto es un tema que hay muchas preguntas alrededor de esto, porque claro, ya sabemos que la ley en España no permite que la receptora o la pareja receptora tenga ninguna información respecto a la donante o el donante de semen. Esa tiene que ser anónimo. Pero bueno, evidentemente hay un grupo interno que maneja los datos de los donantes y selecciona los donantes. Y sabemos que no todas las personas que se presentan en las clínicas queriendo donar óvulos o queriendo donar semen, al final llegan a ser aceptados como donantes. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es este proceso? Sí, o sea, de hecho es interesante lo que has dicho, porque de todos los donantes y las donantes que vienen a la clínica, solo un porcentaje muy pequeño se acepta, porque al final pues, las condiciones son estrictas. Ya no estrictas, pero bueno, sí, estrictas. Entonces, nosotros la ley solo permite aceptar donantes de entre 18 y 35 años, ¿vale? Sí que con los donantes chicos son un poco más tal, pero bueno, nosotros siempre mantenemos esa edad. Y a todos los donantes se les hace, cuando llegan por primera vez, se les hace rellenar un formulario de sus antecedentes médicos, tanto los suyos como los familiares. Se les hace también un test genético o una entrevista, un test psicológico, una entrevista psicológica. Se les hace una analítica general, se les hace también una analítica de serologías. Las serologías además se van renovando, porque es importante que tengan pues, un periodo de tiempo. Y se les hace un test genético de portadores. ¿Esto qué es? O sea, lo que se les hace es una analítica en la que se estudian X genes. Digo X porque cada vez los paneles y los test estos son también pues, más avanzados, ¿no? Entonces cada vez se analizan más genes. Entonces lo que se les hace es un test genético para saber si esos donantes son portadores de alguna enfermedad y de qué enfermedad son portadores, porque al final todos somos portadores de alguna enfermedad. Todos. Lo que pasa es que, claro, ser portador no significa expresarla, ¿no? Entonces todos somos portadores de alguna enfermedad, y soy portadora de mi pareja también, y no saberlo y tener posibilidades, ¿no? de tener un niño afecto. Pero sí que es verdad que cuando recurres a reproducción asistida o a donación, pues esto sí que tiene que estar más controlado. Entonces todos nuestros donantes tienen ese test, pero sí que es verdad que hay que decir que el riesgo tampoco es cero. O sea, el riesgo en biología y en genética nunca va a ser cero, ¿vale? Los test estos sí que nos permiten pues, estudiar el máximo que podemos con el conocimiento actual que tenemos. Es lo que os digo, al final hace 20 años pues no había tanto test o tanto estudio, y ahora sí, pues a lo mejor de aquí a 20 años pues se estudian muchísimas más cosas, pero de momento se les hace este test, ¿vale? Entonces nosotros sabemos qué donantes son portadores y qué donantes pues no son portadores de alguna enfermedad más o menos grave o frecuente, ¿vale? Pero el riesgo no es cero, porque al final hay muchas mutaciones que, por ejemplo, son de novo o son diferentes a las que se analizan, o hay genes que no se analizan, pero bueno, la tranquilidad que les transmito a los pacientes es que todo lo que se puede estudiar, se estudia. O sea, esto y se intenta controlar. Claro, Paula, la parte física, ¿no? La explicas muy bien, ¿no? Pero la psicológica, o sea, hay mucho miedo en la parte psicológica porque como no ves a la persona, como no la conoces, como no puedes acceder a la información de esta persona, claro, la mente imagina mucho, o sea, todo lo que no podemos controlar lo imaginamos, ¿verdad? Sí. Entonces aquí hay muchas mujeres que me dicen, ostras, Ana, pero es que, ¿y si esta persona es un psicópata? No, es que me dicen cosas, me preguntan cosas así las mujeres, ¿no? Si esta persona resulta que, yo qué sé, es que no la conocemos, es que aparentemente todo el mundo parece muy bueno, pero ¿y si esta persona, no sé, ¿no? O sea,
se les generan unos miedos muy fuertes de lo que te digo, ¿no? Si la persona es una psicópata o es mala persona, ¿no? Sí, sí, no, pero es que esto es lógico porque al final yo creo que a todos, ¿no? No nos puede generar esa La incertidumbre. duda, ¿no? Ese miedo, Exacto, claro. exacto. Y obviamente hay cosas que no se, lo que hablamos, hay cosas que no se pueden controlar, pero sí que es verdad que se hace todo lo que se puede y que lo que decía la doctora es que solo un 30% de personas como de aspirantes se acaban aceptando. Quiero decir que a lo mejor la parte de los psicópatas, ¿no? Que dicen las donantes o los que tal, pues están, ¿no? Están en el otro lado. ¿Vale? Muy bien. Correcto. También se mira un poco calidad dentro de lo que podemos. No, además, es cierto que esa Ana, que bueno, a lo mejor le hacen preguntas y ocultan información. A ver, también hay que saber que, por ejemplo, cuando se está haciendo la selección de donantes, el equipo que está trabajando ya no en el laboratorio con los gametos del donante. Hablo del equipo que está haciendo la selección de los donantes. Es un equipo que está entrenado para esto. Es decir, no es un psicólogo que te va a preguntar las 4 preguntas que te hacen en una consulta de psicología. O sea, es un personal entrenado, con lo cual siempre va a caber la posibilidad de que te omitan una información, pero la manera en que se le pregunta a estas personas, la manera en que se le enfoca, incluso las genetistas, no solo se limita a el estudio genético como tal, sino al análisis que hace la genetista en consulta con estas personas. No, o sea, hay que hacer y no solo eso, que el test psicológico, para empezar, yo lo he visto y es, bueno... Esto, cuéntanos un poco cómo es este test, Paula, cuéntanoslo. Estela, pero no, al final sí que pueden engañar, o sea, yo entiendo esta parte y obviamente pues pueden engañar, pero se les hacen tantas preguntas, ya no solo en el test psicológico, sino en el formulario, como que tienen que pasar tantas barreras, sí. que yo creo que en una u otra, al final... Sí, se contradicen, ¿no? Exacto. Deben haber preguntas que si me contradigo aquí con aquí, ¿no? ¿Entiendo? Sí. O bueno, puede colarte la primera, pero la quinta ya no. Entonces se hacen como tantas fases, ¿no? Que es complicado. Que alguno pueda haber, pues oye, pues no lo sé, pues a lo mejor, pero es complicado porque no es rellenar un papelito. No, o sea, hay muchas preguntas y hay muchas, lo que dice la doctora, hay muchos profesionales detrás y tienen que pasar muchas fases. Sí, sí. Antes de aceptar un donante tiene que venir varias veces a la clínica porque hay varias fases, sí, sí. Ana, ¿algo más que quisieras preguntarle a mi bióloga que te la ha traído? Que ya ves que es una persona preciosa y súper profesional. Bueno, y humana, que esto es súper importante. Ha dicho cosas muy importantes a nivel humano, que es de agradecer saber que cuidan tu material genético, ¿no? Con este cariño, ¿no? Yo creo que esto es fundamental para cualquier persona que está en un tratamiento de reproducción asistida, sea con óvulos propios, con óvulos donados, con adopción de embriones, con semen donado, o sea, da lo mismo, ¿no? O sea, conocer que el laboratorio tiene esta cura, ¿no? Este detalle, este trabajo detrás de tantos profesionales implicados, que no es tan fácil, ¿no? Hacer todo este trabajo. Yo creo que es súper importante para poder trasladar a todas las personas con las que trabajamos, Better, ¿no? Acercarles esta información, ¿no? De primera mano de una bióloga, ¿no? Y que está dentro del laboratorio, porque claro, siempre nos hablan de los laboratorios y bueno, esto en el laboratorio, pero claro, cuando alguien te cuenta y te lo baja a la tierra, es cuando tú, pues, dices, bueno, vale, okay, vamos a intentarlo, vamos a fiarnos, ¿no? También, porque claro, hay una parte que hay que confiar, ¿no? Es lo que decía Paula, el riesgo cero no existe. No. No ¿Sabes qué pasa, Ana? Que yo hablo por mí, pero creo que hablo también por mis compañeras. Es un trabajo muy delicado, es un trabajo que te tiene que gustar, porque al final es de mucha concentración, de mucho... Y empatizas también, ¿no? Con las pacientes, aunque sí que es verdad que somos una parte que no tenemos mucho contacto con la paciente, ¿no? Pero
sí que empatizas y sí que ves, pues, jolín, esta chica que ahora viene, hostia, este nombre me suena, lleva muchos intentos y empatizas y al Ya, final ya. los embriones en este caso, o los óvulos, da igual, pero sobre todo los embriones, jolín, los ves y cuando sale bien te pones contenta y cuando sale mal, o sea, en ese aspecto yo creo que las pacientes tienen que estar seguras o confiadas, ¿no? Ya sé que es difícil, ¿no? Verlo desde fuera, pero tienen que estar seguras porque es un trabajo que hemos elegido, ¿no? Y que, pues, si estamos ahí es porque nos gusta y queremos hacerlo bien. Y en caso de que haya algún error, ya os puedo asegurar que las primeras afectadas seríamos nosotras. Ya, O sí. sea, sí, siempre Y es todo, vamos, al hay, dedillo. hay otro tema, Paula, también hay otro tema que es el tema del fenotipo, ¿no? En cuanto hay una donación, ¿no? Mm. De óvulos, ¿no? Una cosa que les preocupa mucho a las mujeres es esto de si se parecerá a mí el bebé, ¿no? Esto es también Sí, un componente muy fuerte cuando yo las acompaño en el duelo genético, ¿no? sí. Y están ahí porque, claro, es que estoy esperando una donante que se parezca a mí, que no sé cuántos. Cuéntanos un poco de esto también, por Sí, favor. esto es complicado. Es Ya, complicado. O ya sea, imagino, no tengo sí. ninguna duda. Sí, esto es complicado porque al final tampoco, o sea, sí, vale, hay donantes, pero tampoco tenemos aquí de todos los... Entonces, es complicado. Entiendo también a las pacientes que tengan esa incertidumbre. Vemos de todo. O sea, hay pacientes que quieren, bueno, magia, pero lo entiendo, lo entiendo. Pero sí que es verdad que hay que proteger al donante también. Es decir, al final la selección del donante la hacemos nosotras. Estamos formadas para hacer una buena selección de un buen donante y sí que es verdad que el fenotipo es importante, que nos fijamos obviamente en que se parezca, pero siempre hay que privar la salud, ¿no? Y hay que privar, pues más que la similitud fenotípica, que lo hacemos, ojo, no digo que no, pero una similitud pues inmunológica en este caso, o Claro. genética, o siempre tiene que Sí, haber claro, como un poco... porque eso ahora que Paula lo dice, a veces, y me pasa a mí cada vez, o sea, cuando tengo que pedir donante de óvulo, que bueno, son los tratamientos que más se hacen, ¿no? Los tratamientos de ovodonación. Claro, es que la donante, poder machear una donante fenotípicamente, grupo sanguíneo, complicado. inmunología, genética. Mm. Entonces, es tantas cosas que como se van haciendo como si fueran por pasos, ¿no? Es como si tú dijeras, pues este grupo de donantes puede ser que de aquí salga para esta. Pero entonces después yo digo, he enviado el resultado de los estudios inmunológicos y necesito que la donante sea de uno a uno. Y además es una caucásica y para ponerse lo más difícil, porque yo se los pongo muy difícil a ellas muchas veces, es una caucásica rubia de ojos azules, ojos verdes. Y ahí se me ponen todas las manos en la cabeza, pero no sé cómo lo hacen, pero al final sí, Lo hacemos. sí que lo hacen y sí Sí. que logran encontrar y es cierto lo que dice Paula, que a día de hoy y pensamos evidentemente que es porque es uno de los tratamientos que más se realizan las ovodonaciones, no se cuenta con la cantidad de óvulos que deberíamos tener en relación, en proporción a los tratamientos que se hacen, ¿no? Y a veces se hace complicado, pero afortunadamente yo no he tenido nunca una paciente que haya tenido que estar 6 meses esperando que le asignen una donante. Y se lo miran ahí dedillo. No, pero sí que es verdad que no es instantáneo y ahí quiero trasladar No, un poco la seguridad de las pacientes, por lo que dice Ana, que no es instantáneo porque al final son como también muchos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, asignar una donante o un donante es complicado. Lo conseguimos, pero sí que es verdad que tardamos, o sea, tienes que mirar muchas cosas, no es decir, venga, pues esta. Entonces, ahí también quiero transmitirle la seguridad a las pacientes de que pues vemos muchas donantes, muchos donantes y ahora el otro, y siempre intentamos buscar el que se asemeje fenotípicamente y sobre todo inmunológicamente. Entonces, si encontramos ahí un poco el equilibrio o las dos cosas, pues ya lo tenemos. Pero sí que es verdad que esto también lo miramos mucho y bueno, y le ponemos con mucho empeño en seleccionar un buen donante, sí. Sí, sí.
Yo Y hay otra cosa más. Hay otra cosa más, Paula. Vamos a hablar un momento de mito y realidad, ¿no? Hay muchas personas que piensan que los donantes se forran, ¿no? Económicamente haciendo estas donaciones, ¿no? Ujú. ¿Podrías decir la realidad de esto, ya que trabajas con tantos Sí. donantes? A ver, la realidad, esto es muy sencillo, hay un límite de donaciones, es decir, tú no puedes estar toda la vida donando. Entonces, ahí está el límite. Sí que tiene una compensación económica, obviamente, ¿vale? Tanto los donantes chicos como las donantes chicas tienen una compensación económica. Que la donación sea altruista o no, que lo hagan por el dinero o no, yo ahí ya cada uno, pero hay un límite, es decir, no se pueden forrar porque hay un límite de donaciones, porque al final la ley establece que solo pueden haber 6 hijos nacidos vivos de un donante, con lo cual, o de una donante. Con lo Esto es cual, muy hay un importante límite. lo que acabas de decir. 6 Claro. hijos nacidos vivos. Y sí, luego sí. otra cosa muy importante también es que esto está registrado a nivel nacional, es decir, hay un sistema, ¿no?, de registro de donaciones nacional en el cual los donantes tienen su código de donante y no pueden, o sea, y a la que llegan a 6 está capado. Entonces, imaginaros que hay un donante que ya ha donado muchas veces, ¿no?, en otras clínicas y ya tiene el cupo cumplido y viene a donar con nosotros, no podrá donar porque nosotros a la que metamos el código en el sistema, que es un sistema, lo que digo, nacional, o sea, a nivel de todas las clínicas, nos va a saltar, o sea, vamos a ver toda esa información, ¿vale? Es decir, la donación sigue siendo anónima, es un código, no aparece ni el nombre ni aparece nada, pero sí que es verdad que a nivel estatal, a nivel de España, está muy controlado esto. Entonces hay un límite establecido y me da igual que te vayas a otra clínica o a la mía porque estamos todas como conectadas, ¿no?, con este sistema que A es este sistema. exacto. Entonces no Muy hay un límite interesante muy esto que claro. acabas de contarnos. Es muy Sí. importante esto. Sí. Así que en esa parte también tienen que estar tranquilas, porque es eso. Sí que tiene una compensación, pero no es infinita. O sea, no es. Hay un límite. Muy bien, muy bien. Bueno, Pues no pues sé. No sé si tenéis yo alguna duda más. Yo creo que podríamos estar hablando mucho rato, Paula? Sí, sí, sí. Porque el tema en el laboratorio esto puede ser muy apasionante, podríamos hacerte muchas preguntas, pero bueno, no sé si Gretel, ¿quieres preguntarle algo más a Paula? no, yo creo que los puntos que a nosotros nos interesaba transmitirle a las pacientes en este contacto que hemos tenido, yo creo que se ha explicado por parte de Paula y se ha transmitido bien. Es cierto que las pacientes tienen muchísimas preguntas, las pacientes quisieran que las dejaran entrar al laboratorio, que las dejaran mirar sus óvulos, ellas quisieran, y aún así, aunque lo pudieran hacer, nunca estarían del todo tranquilas, porque es normal y se entiende que es la misma intranquilidad de cuando se quedan embarazadas y les toca esperar 9 meses hasta ver que realmente su niño está bien cuando nace, ¿no? O sea, es el momento, el antesala, ¿no?, de esto. Pero yo creo que lo que nos habíamos planteado como objetivo para transmitir hoy, Paula lo ha explicado muy bien. Yo en realidad no tengo otra cosa que si tienen alguna duda, saben cómo contactarnos, nos pueden escribir a la clínica, al correo electrónico, nos pueden llamar por teléfono, lo que sea, nosotros estamos a su disposición. Y yo insisto una vez más, aprovechando que hoy hemos tenido a Paula, que es como tener al resto del equipo, porque en realidad son un grandísimo, grandísimo y profesionalísimo equipo. O sea, yo siempre pienso y se los digo, yo puedo esmerarme mucho como clínico, tú puedes esmerarte mucho apoyando a la paciente Ana. La paciente Sí. puede la paciente puede ir a su tratamiento desde el punto de vista emocional, físico, mental, una respuesta a la estimulación estupenda, preciosa, unos folículos, unas ecografías preciosas, Lo que una quieras, función, sí. lo que tú quieras, el Sí, laboratorio. El sí. laboratorio. Pero si falla el laboratorio, vamos mal.
Total. El laboratorio, el personal del laboratorio y el personal del laboratorio en lo profesional, en lo preparado, porque es constantemente estas chicas se están preparando y actualizándose. Y a veces yo llegaba al laboratorio y me dice, porque tenemos una actualización de vitrificación. Y yo a veces me he dicho, pero no sabrán vitrificar óvulos, embriones estas chicas. Ahora, y no, y es constantemente. Entonces, eso te da a ti, como clínico que eres la cara que ve el paciente, la tranquilidad de cuando yo tengo que a una paciente dar un mal resultado. La única tranquilidad que tengo para darle no es que me acostumbre, nunca me acostumbro ni me acostumbraré a decir que una beta es negativa, a decir que no tengo embriones, que los óvulos estuvieron mal, que no hubo fecundación. Nunca te vas a acostumbrar a eso, especialmente cuando trabajas con compromiso para tus pacientes. Claro. Pero a mí me da muchísima fuerza y muchísima seguridad, porque yo sé el personal que yo tengo detrás de mí trabajando con todo esto. Y ellas saben que yo se los agradezco día tras día. Bueno, y nosotras al final... La conexión. Yo para mí llegar a hacer una punción, el hecho de la punción, de que están mirando los ovocitos y me dicen, ¿este paciente tiene una endometriosis? ¿Qué esperas de esta paciente? O sea, eso es un nivel de compromiso y de conexión de equipo que tiene un valor incalculable. El que está metido en el centro de este gran huracán de tratamiento de reproducción, el que llega al centro de esto, sabe que eso tiene un valor incalculable. Bueno, creo que es importante, creo que va un poco relacionado a lo que hemos hablado antes, ¿no? Que al final nosotras tenemos mucho compromiso, como tú dices, y cuando hay algún fallo no nuestro, porque al final trabajamos con genética y con biología, y sí que es verdad que muchas veces que hay un fallo de fecund, que hay un fallo de que la paciente no tiene embriones, pues porque no han llegado, lo que sea, y nosotras nos frustramos, porque empatizamos con esta paciente y es como... Y al final es la doctora la que da la mala noticia, ¿no? En este caso, pero estamos cuestionadas un poco con ella de, jolín, hoy me voy mal porque mira esta paciente lo que me ha pasado. Entonces, esto también creo que va muy relacionado al compromiso, ¿no? que tenemos. Y al final las actualizaciones son por y para la paciente. Es un mundo que está todo el rato innovando constantemente, todo el rato. Entonces tenemos que estar también formadas en los últimos avances y en las últimas cosas para poder darle lo mejor a nuestros pacientes. Que es lo que queremos, ¿no? Al final. Claro. Pues nada, yo agradecerle una vez más a Paula en representación de todo el equipo del laboratorio, darle las gracias, agradecer por trabajar juntas y por el trabajo en equipo que tenemos. Y a las pacientes de Gaia, al que no sea paciente de Gaia, que nos esté viendo o que nos pueda ver a posterior, pues solo transmitirle que el compromiso que tenemos para con nuestras pacientes es al 120%. Ana Ferré está comprometida igual como parte de este equipo en mantener a la paciente en la odio, que es lo emocional, que es la mente. Y por eso nos hemos llamado conexiones fértiles, porque todo tiene que que tengamos un éxito al final. A veces nos cuesta, en el camino nos frustramos todos, es cierto, todos nos frustramos en el camino cuando cuesta mucho, pero seguimos intentándolo. Por tanto, yo agradezco a las dos el rato que hemos pasado, espero que haya sido interesante la invitación también. Sí, igualmente se dejará el encuentro publicado. Gracias a vosotras. Gracias, Paula. Gracias. Gracias, un placer. Hasta luego. Igualmente.